chicos y bienvenidos a mi canal. Una vez más, soy Amber para los que no me conocen y hoy les voy a contar cómo aprendí español. Primero tengo que decir que no tengo fluidez en español y mi español no es perfecto, pero quería hacer este video porque yo solía ver a los videos que se llamaban cómo aprendí español y hoy quería hacer mi propia versión. Yo empecé a aprender español en la escuela como muchas personas en mi último año de la escuela y me gustaba mucho el español. Cuando finalmente terminé la escuela, seguía a aprender español en el verano con mí misma. Yo escuchaba podcasts, yo veía muchas series en español y yo recuerdo muy bien este verano, mi hermana me dije: ¿por qué sigues aprendiendo español si no estás en la escuela? Y yo como, porque me gusta el idioma. Y ella como, porque el problema era que no estaba hablando con nadie, entonces yo solo estaba escuchando y viendo cosas y no estaba hablando y no estaba escribiendo mucho también. Entonces también en este punto yo estaba viendo muchos videos en YouTube sobre cómo aprendí español y cómo aprendo los idiomas o no sé, cualquier cosa sobre el aprendizaje de los idiomas y me gustaban este tipo de videos mucho y todavía yo veo este tipo de videos. Yo pensaba a mí misma, yo quiero abrir un canal de YouTube también, pero yo intenté a grabar a mí misma hablando en español, pero no podría hablar. Entonces yo abrí una cuenta de italki y yo empezaba a hablar con muchas personas en línea y eso me ayudaba mucho y realmente yo creo que yo puedo hablar y conversar con personas en español por eso, porque si no he hecho o si no había hecho esto, no podía hablar en español porque no tenía ninguna persona con que podría hablar en este punto, porque vivo en Escocia y no vivo como en el centro, entonces no hay muchas personas aquí para que puedo practicar mi español. Entonces yo usé el internet y me ayudaba mucho con mi español, también con mi confianza con español y hablando con diferentes personas. Entonces algunos meses después yo abrí mi canal de YouTube y empecé a hacer videos también. También eso me ha ayudado mucho con mi confianza porque he notado que en mis primeros videos que no tengo mucha confianza, estoy hablando muy lentamente, pero es normal porque yo empecé hace 2 años. La verdad es que no soy una persona con mucha confianza en la vida real, como cuando no estoy en mis redes sociales, en YouTube, etc. No tengo mucha confianza, pero creo que más que antes, creo que aprendiendo los idiomas me ha ayudado mucho con esto, como hablando con personas en línea, haciendo videos en YouTube, conociendo a personas en la universidad, trabajando en diferentes lugares, me ha ayudado un montón. También he visitado algunos países, algunos lugares en España y he hablado con personas allí y esto me ha ayudado también un montón. Ahora estoy aprendiendo otro idioma y cuando yo fui a España en julio, yo fui para 5 días y yo encontraba una persona que hablaba en el idioma que estoy aprendiendo. Bueno, soy muy principio en el idioma que estoy aprendiendo, otro idioma. Yo empecé a hablar con ella, hablé con ella para como 1 o 2 minutos porque no podría decir mucho y ella no hablaba español o inglés mucho, pero no sé,
es poderoso que los idiomas pueden ayudarte con tu confianza y con comunicar con personas, y esto me encanta esto. Pero sí, ¿dónde estamos? Entonces empecé mi canal de YouTube, etcétera, y en septiembre de este año yo fui a la universidad y ahora he completado 2 años de la universidad. Estudio español en la universidad, claro que sí. También cuando empecé yo estudiaba francés y español también. Pero solo español ahora porque francés es demasiado difícil para mí. Tengo que decir que cuando fui a la universidad el aprendizaje del español fue un poco diferente porque se enfoca mucho en la gramática, y tengo que decir, cuando yo estudio español en mi casa no estudio la gramática mucho porque no me gusta. Pero creo que la universidad me ha ayudado mucho porque yo aprendí sobre diferentes puntos gramaticales que no sabía antes. Tengo que decir que hay ventajas y desventajas de aprender un idioma en la universidad, pero creo que eso es otro video para mi canal. Pero sí, y ahora tengo que decir que no estudio español cada día como lo debería, pero al principio yo estudiaba casi cada día, estaba estudiando y haciendo muchas cosas en español. Pero sí, eso es mi historia. Si estás aprendiendo español, no dejes de aprenderlo. Y un consejo es hablar mucho en el idioma, en español, o si estás aprendiendo otro idioma, intentar hablar mucho porque eso te va a ayudar mucho, porque realmente aprendiendo español, aprendiendo un idioma es sobre hablar en el idioma y hablar con personas y comunicar y, no sé, decir cosas. Entonces sí, creo que esto es el final del video. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao.